Voy a empezar a hablar. Entonces, vamos a orar todos, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por estar aquí. El día de ayer personalmente me hace reflexionar sobre mi vida y sobre el valor que tiene en que en un momento, en un descuido, la podemos poner en peligro. También ha habido muchas catástrofes, muchas cosas que están sucediendo en este momento. Aflicciones de todo tipo, económicas, aflicciones de salud, aflicciones de muchas cosas, Padre. Ahorita estamos todos delante de ti, primero agradeciéndote porque tu amor y tu fidelidad es buena, porque mucha gente que ha sido afligida a través de todas estas situaciones, incluyéndonos, nos has cubierto y que sé que lo que sea que suceda, tú estarás con nosotros. Así que Dios, gracias, porque como cada día tú nos alimentas de tu palabra y hoy especialmente este miércoles, que humanamente tal vez yo no podría estar aquí, pero sé que en espíritu tú permites que estemos aquí compartiendo y no solo porque yo comparto, sino también porque yo también me alimento de lo que tú nos pones, de lo que tú nos dices y tu alimento es un alimento verdadero. Así que Dios, gracias por cada una de estas bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pues sí, la verdad es que he tenido, les digo, batallas complicadas, fuertes, de situaciones también que tienen que ver con compromisos, tanto en la familia como muchas cosas, pero al final tenemos que saber pues que ninguno de nosotros pues somos infalibles, o sea, cualquiera de nosotros podemos caer, pero en la medida que podemos nosotros caer, también nosotros podemos saber que tenemos un Dios. Y ese Dios, a pesar de que el cuerpo se siente, bueno, ahorita les voy a platicar, o sea, en la noche ayer, pues me sobreesforcé. O sea, de por sí yo ya sabía que estaba en un esfuerzo, que pues he tenido que seguir adelante con situaciones que tenemos aquí en la casa afrontando, y yo sabía que me estaba esforzando, pero la verdad es que a veces no nos damos cuenta de hasta dónde llega nuestro cuerpo. Y ya en la noche pues logro dormir y de pronto sucede que en la madrugada me despierto y se me sube la presión. O sea, es algo que yo nunca había vivido. Se me sube la presión muy alta y entonces dije, me tengo que ir a urgencias y entonces me tuve que ir a urgencias. Mi esposa embarazada tuvo que ir conmigo. Y a veces, ¿por qué les platico tal vez esto? Porque a veces observamos las cosas de las personas, ¿no? Y decimos, no, pues su vida está fácil o ¿por qué no hace esto? ¿O por qué no hace el otro? Muchas veces no sabemos ni siquiera qué vive el otro en carne propia. A veces lo vemos a la distancia y solo juzgamos. Entonces, hoy les comparto esto y también les iba a pedir mucho que el día de hoy, más tal vez al final, pues levanten una oración por mí, por mi familia. Y justo el día de ayer estuve dando unas conferencias y estuve compartiendo de Dios. Y de hecho, no sentí una resistencia total, pero siempre comparto, pero hay momentos que cuando sí estoy más débil, espiritualmente sé que vienen cosas. Y pues bueno, o sea, al final, como quiera sé y sé que la palabra al día de hoy yo decía, Dios, que creo que hoy, y les voy a compartir, o sea, hoy es el miércoles más difícil que me ha tocado compartir en casi más de 2 años, y ningún miércoles había dejado de compartir. Hoy podría haber sido el único. Pero gracias a Dios, le digo a mi esposa, es que todavía no me siento tan bien, pero dice, no, tú no sabes que Dios tenga hoy y definitivamente esto es lo único que voy a hacer hoy y que eso es como que sé que lo que tenemos que estar viviendo, que sobre todo en las cosas, lo más importante que a pesar de lo que sea, es alimentarnos de Dios. Y ahorita tal vez puede ser que no tenga la voz tan fuerte o que mi energía esté así, pero sé que Dios de pronto cuando empiece la palabra, no sé qué nos ponga. Entonces, hoy me tocó como estar en vulnerabilidad y compartirles a ustedes, que han estado aquí y que ese proceso, acuérdense que es todos. O sea, hoy me tocó a mí, a veces le toca a algún otro, pero al final es saber dónde está nuestro refugio y dónde están las cosas. Entonces, vamos a leer Marcos 6 que dice, Jesús alimenta a 5,000.
Y dice el versículo 30. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que había hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Miren cómo es la palabra. Nos está diciendo, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Pero después Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar. En mi caso está muy claro. O sea, creo que a veces nos esforzamos y sobreesforzamos y de verdad, o sea, mi sobreesfuerzo es por en familia y de proveerla, porque pues si no puede llegar hasta situaciones de no tener para comer, pero en realidad puede ser muchas veces la mente, ¿no? O sea, la mente que me proyecta y me genera un escenario. Y acuérdense que la mente, detrás de la mente, yo lo sé, está Satanás, que está metiendo todo eso para afligirnos. Y yo ahorita sí puedo reconocer que creí. O sea, estoy creyendo su cuento. Y ese creer su cuento en esto me tiene. Pero aquí dice Dios, regresemos todos a un lugar tranquilo y descansen. En mi caso es tanto descanso físico como descanso espiritual y en todos casos, porque, y eso es una, no sé cuántos estén como ahorita en ese límite como yo, o sea, que tal vez ya se sienten cansados, que tal vez ya se sienten afligidos, estresados y saben que su cuerpo no se siente bien. Entonces, yo ayer tenía la decisión de decir, no voy a dar esa conferencia o la doy. Y el hacerlo tuvo su consecuencia. Y el decir yo tengo que ir porque ya me había comprometido, pero al final sabía que no me sentía bien. Y entonces eso tuvo una consecuencia, pero Dios me da una oportunidad. Entonces dice, lo dijo después porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. O sea, no había el tiempo ni siquiera para alimentarse. Y luego dice, y vean, justo ayer, el día de ayer, o sea, no me dio tiempo a comer y entonces también estaba débil. O sea, son cosas que obviamente, imagínense, algunos de ustedes están con nosotros en los retos de restauración metabólica y justo es lo que estamos viendo, o sea, de alimentarnos bien. Pero lo complejo es hacerlo en situaciones que nos están afligiendo, en situaciones que vemos que tal vez no va a haber una respuesta o una solución. Pero vamos a ver qué más dice el versículo 32. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. O sea, ese tiempo de estar a solas y tranquilidad son tiempos que todos necesitamos darnos. De hecho, esta vez he estado yo leyendo un libro que va basado en la palabra y habla de la práctica del sábado. El sábado es el sábado. Bueno, no necesariamente es el sábado, es el día de descanso del Señor. Y normalmente nosotros en nuestro día a día tenemos tantas cosas que hacer que no nos damos ese descanso. Hablo no todos, o sea, pero los que tal vez tenemos muchas ocupaciones y cosas. Pero si nosotros no tenemos un ritmo donde sea ese descanso, de hecho, el capítulo de ese libro que estoy leyendo se llama libro Un líder emocionalmente sano. Y habla precisamente de bajar el ritmo. O sea, de bajar el ritmo de tu vida. Porque de alguna manera, aunque tengo compromisos, si yo sigo siendo este ritmo, pues ¿a dónde voy a parar? Y esta parte ya me ha pasado a mí, no es la primera vez, pero la ventaja esta vez es que tengo a Dios. Anteriormente, en otras veces que me pasó esto mismo, no lo tenía. Y la verdad es que fue experiencia fuerte. Pero sé que Dios aquí me está dando a mí otra oportunidad y a través de mi testimonio, algunos que estamos aquí, también darnos esa parte de decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? Y después dice... Pero, versículo 33, pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó ante ellos. O sea, estaban ellos, se van retirando a solas,
pero de ahí los vieron los demás y quisieron ir con ellos. Y dice, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, al final, cuando estamos en todas estas pruebas, en todas estas situaciones, Él sabe. O sea, lo vimos la semana pasada con la predicación que vimos de la barca, que la barca estaba vacía y que de pronto nosotros, o sea, que te subes y con Él y te vas más profundo con Él. Y en ese irte más profundo con Él, te dice, vuelve a echar la red. Pero en eso, acuérdense que ir más profundo a veces conlleva estas pruebas, pero vean, a veces estas pruebas podría yo decir, es que ¿por qué Dios me manda esta prueba? Pero en realidad, quien eligió creerle al enemigo y hacerlo todo, soy yo. Dios permite esas pruebas para que entonces podamos nosotros hacernos consciente y vivirlas, para entonces poder cambiar. Y esto les puedo decir que es una actitud mía de mucho tiempo que ha sido de alguna manera autodestructiva, el hecho de sobreesfuerzo. Entonces, cada uno de nosotros sé que hoy Dios, y vamos a hacer pequeñas oración, cada uno cerremos los ojos y decir, Dios, sabemos que hoy cada uno tenemos diferentes situaciones que tal vez no nos estamos dando cuenta y son esas situaciones que tal vez nos están haciendo caer o que nos van a hacer caer en algún momento. Padre, te pedimos que los podemos ver directamente, que podemos ver todas esas cosas y sobre todas las cosas que el enemigo, que Satanás, el príncipe de las mentiras, nos está contando. Y que sobre todas las cosas, esas mentiras que nos está contando, nos están poniendo en aflicción, en prueba y tal vez hasta en apuro donde podamos sentir cada uno de los que estamos aquí que tal vez no podemos más o tenemos que ir más lejos, pero ayúdanos para que cada uno que estamos aquí recordemos cuál es el camino, cuál es la ruta a seguir y que independientemente de lo que pueda hacer en este momento, que cada uno de los que estamos aquí se requiera, sea una provisión económica, sea una respuesta de alguien, sea lo que sea que busquemos, tú eres fiel y tú estás con nosotros en medio del proceso siempre. Aún en los momentos más difíciles, tú estás más cerca. Tu palabra dice que cuando estamos más atribulados, tú estás ahí, hombro a hombro, cara a cara, sosteniéndonos. Y aunque a veces no te podemos sentir, tú estás ahí. Y me queda claro que tú estás ahí porque en medio de todas las cosas acomodas cada cosa para que las cosas se acomoden y la aflicción se vaya en ese momento. Pero sobre todas las cosas tú nos estás llevando a que cada uno recordemos que es descansar en ti, que es darnos un descanso, que es confiar, realmente confiar. Y aunque tal vez la confianza no aparezca así de pronto, yo te pido, Padre, que en este momento a cada uno de los que estamos aquí, que necesitamos de esa confianza, de esa fe, por favor, alimentanos. Alimentanos de esa fe que aunque parezca imposible, que aunque parezca que las cosas no se van a resolver, tú ya las tienes resueltas para todos los que estamos aquí. Porque tú eres fiel y nosotros estamos aquí y te pedimos que nos alimentes. Así que mi Dios, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y yo sé que Dios a cada uno de los que estamos aquí nos está hablando. Pónganme ahí un número uno a quien Dios le está hablando directamente. O sea, a quien Dios le está diciendo, sí, necesitas ver esto, pero necesitas descansar en mí. Y necesitas sobre todo descansar también físicamente. Porque vean lo que pasa, a veces pasa. Y bueno, ahorita que te veo, Fe. Somos cuidadores de alguien más, salimos de viajes, trabajamos, nos movemos de un lugar a otro, estamos en varias cosas, pero ¿cuándo vamos a descansar? Y no solo les hablo, o sea, del descanso físico,
les hablo también del descanso espiritual. Entonces, vamos a ver qué más nos dice el Señor. Dice, cuando Jesús salió de la barca, bueno, ya salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas sin pastor. O sea, nos está hablando de que Él siempre va a ser compasivo con nosotros. Ya cuando estamos con Él va a ser siempre compasivo. Y dice, y empezó a enseñarles muchas cosas. O sea, hay cosas que sé que Jesús nos va a seguir enseñando y sé que muchos tal vez estamos buscando respuestas. Al menos, por ejemplo, y que sé que con algunos se van a identificar, ¿no? Que decimos, Señor, ¿en qué quieres que trabaje? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te sirva? Mis dones y talentos, ¿en qué quieres que lo aplique? Porque tal vez ahorita no estoy muy seguro si lo que hago hoy es lo que Dios quiere que haga. Tal vez muchos estamos también en esa, como que en esa duda si el lugar donde estamos laborando, lo que estamos haciendo, es el lugar donde nos quiere Dios. Al menos a mí me está tocando, y yo sé que algunos de ustedes, porque algunos de ustedes me ha tocado compartir, sé que también está esa parte, pero vamos a ver qué más nos dice el Señor, porque si se dan cuenta, es mucho sobre decisiones, dirección y qué movimientos que se están haciendo en nuestra vida. Y dice después, al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Y después, o sea, les dicen, estamos lejos de un lugar donde pues estemos cerca de la ciudad. Y dice, ya está tarde. Y entonces le dice, despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y a las aldeas cercanas para comprar algo de comer. O sea, porque las multitudes los habían seguido. Y entonces dice, les dicen los discípulos a Jesús, despídelas porque pues necesitan comer, necesitan alimentarse. Y entonces Jesús les dijo, vean lo que dice el 37. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Y entonces preguntaron, ¿con qué? ¿Con qué vamos a comer? Y entonces dice, tendríamos que trabajar durante meses para ganar lo suficiente a fin de comprar comida para toda esa gente. O sea, dice, y vean, tal vez muchos de los que estamos aquí sostenemos casas o estamos al frente de muchas cosas. Y al menos yo, sí, muchas veces me cuestiono y estaba diciéndole a Dios, ¿cómo voy a sostener tantas cosas? Si tan solo tengo esto, y vean, en mi caso, gracias a Dios, hay una solución, pero está en el futuro. Pero en medio de estas situaciones, las soluciones no están. Pero es ahí donde sé que Dios nos está llevando a que, aunque parezca que tenemos poco, aunque parezca que tenemos, y vean aquí hacia dónde me lleva la palabra, aunque parezca que tenemos poca fuerza, pocos talentos, pocos conocimientos, no tantos tal vez las habilidades, ni el grupo que tal vez con el cual construyes cosas. Muchos de ustedes conocen mi historia, que saben que en Healy, pues yo tenía una de las redes más grandes, con mucha gente, pero por decidir seguir a Jesús y hacerlo de acuerdo a como Jesús nos mandaba, pues ha sido una prueba donde de pronto tener un equipo grande y de pronto decir, ok, somos una comunidad, pero no hay un equipo todavía. Y entonces, quieras que no, es como, ahora, ¿en dónde estoy parado? Y sé que esto que le estoy contando de mi propia vida, sé que en algunos pueden ser que pidan a Dios porque estoy seguro que hay algo que tiene que estar resonando con ustedes. No es casualidad que aquí estemos ahorita solo los 13, ¿sí? Que normalmente somos los que nos quedamos o hemos estado más cercanos. Entonces, vamos hacia eso, porque vean, aquí me viene también esto. ¿Cuántas veces nos sentimos solos o solas en ese proceso? En este proceso donde tenemos esta situación. A ver, pónganme ahí un número 3, nada más para identificar de los que estamos aquí. ¿Cuántas veces nos estamos sintiendo solos o solas en este proceso? Sintiendo que nosotros somos los únicos que tenemos que cargar con eso y que no nos podemos detener porque tenemos que hacer las cosas
que sí, obviamente, muchos tenemos familias que cubrir, pero tenemos que recordar esta palabra y por algo Dios, ayer que estaba yo viviendo y pidiéndole a Dios que nos diera una palabra, yo nunca me imaginé que antes de tomarla me iba a ir a urgencias y que iba a estar en medio de esa situación tan compleja y que de pronto dije otra vez, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, y, y sé que es una reflexión, al menos para mí ha sido muy compleja, pero sé que, vean, de alguna manera, y sé que hacia dónde va esta palabra, de alguna manera, si nosotros, independientemente de lo que estemos pasando, no descansamos en el Señor y no descansamos también viene hacia el descanso físico, ninguno es un roble, ninguno es así como que dicen Superman. Tarde o temprano vamos a caer. Y el primer síntoma, de hecho, bueno, ahí está mi hermano Edson, que también compartimos con él, algo que le compartí el domingo en la iglesia, le decía, el primer síntoma viene a través de el estrés y la tensión. Entonces, si estamos en situaciones donde el estrés y la tensión nos está empezando a desbordar, de ahí viene la ansiedad. Es una alarma de que definitivamente necesitamos un descanso. Y tal vez sea, y lo voy a decir así porque sí lo siento, tal vez sea algunos de los que estamos aquí literalmente pedir un día de descanso, pedir un día de vacaciones. Y aunque, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, tu caso también, Ofe, de que cuando cuidamos personas y decir es que ¿quién más la va a cuidar? Me ha tocado a mí vivir procesos así que de pronto digo, es que yo soy el único que puede sostener, pero cuando caigo, alguien más entra. O sea, hay alguien más que está ahí que puede hacerlo y que en ese momento no lo hace. Pero a veces es necesario que pasen estos procesos. Pero ¿cuál es el mensaje que sé que es para hoy? No nos esperemos a llegar a esa caída y decir es que yo ya no puedo más y decir a alguien más, entra. Creo que es importantísimo pedir ayuda. Y sé que la ayuda, obviamente, primero la estamos pidiendo a Dios, pero también pedir ayuda alrededor. Porque a veces, y lo platicaba mucho con mi esposa, a veces nos cuesta pedir ayuda, porque creemos que todos tenemos que sostenerlo todo. De hecho, les voy a confesar, hasta para mí ahorita decirles, quiero que oren por mí, fue algo que dije, ¿por qué me está costando? O sea, ¿por qué me está costando sentirme vulnerable y decir, ayúdenme? O sea, ayúdenme con su oración, ayúdenme con eso. Pero definitivamente sé que Dios lo permite porque quiere esa parte y eso también es parte de la humildad. Y entonces vamos a ver qué más nos dice la palabra. Dice, "Mm, tendríamos que trabajar mucho, dice el Señor. Y luego dice 38, ¿cuánto pan tienen? Preguntó. Y después dice, vayan y averigüen. Ellos preguntaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 peces. Sí, ¿cuántas veces nos quedamos así de, tengo esto? O sea, ¿de verdad con esto voy a poder salir hacia adelante con todo esto que está pasando? Y ahora, no sé si aquí hay algún hermano que esté en Colombia, o sea, no me quiero imaginar qué es que se destruya tu casa, que se destruya todo y de pronto decir, ¿ahora qué voy a hacer? Y eso es algo que a mí, al menos en este proceso, aunque no, o sea, no me siento bien y gracias a Dios no me siento igual que ayer, pero estoy mucho mejor, pero aún así no me siento bien, sé que tengo que descansar. Pues gracias a Dios no vino ese problema tan fuerte que hasta se llevó la vida de alguien más. Y ahí es donde tenemos que, a pesar de lo que estamos viviendo, ser agradecidos, porque aunque tengamos nada más esos 5 panes y esos 2 peces, Dios es bueno. Y vamos a ver qué más nos dice. Dice, entonces, sé que esta palabra muchos la hemos escuchado muchas veces, pero ahorita, mira, Ivonne, tú que estás, mira, sabía que alguien estaba de Bogotá. De verdad, yo no sé lo que es sentir esa aflicción tan fuerte. Y que sé que muchos podríamos sentir una aflicción, pero cuando vemos lo que está viviendo otros hermanos, es donde decimos, Dios, gracias. Gracias porque tú estás aquí y me sostienes. Y entonces dice, entonces Jesús les dijo a los discípulos que se sentaran a la gente, que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba. Vean, literalmente dice, se quedan sentados sobre el pasto, sobre la tierra.
sobre ese momento. ¿Qué significa eso? Que descansen, que te recuestes. Pero no solo que te recuestes por recostarte y decir, voy a descansar un rato para descansar mi cuerpo físico. Ve, Ivonne, ve lo que está pasando ahorita, Ivonne, es donde yo digo, gracias Dios, porque aquí nos cuidas y ve lo que está pasando ahorita nuestra hermana Ivonne. Está sintiendo todas esas aflicciones. Y de verdad, ahorita vamos a orar por todos los que estamos viviendo esos procesos tan fuertes. Y yo lo veo, o sea, mi pastor, uno de los pastores siempre últimamente nos dice es que están en los últimos tiempos. Estamos empezando en los últimos tiempos. Y en el último tiempo va a haber aflicción, va a haber situaciones que van a ser complejas, pero acuérdense que dice que Jesús venció al mundo, venció al enemigo y que Él siempre triunfa. Y aunque hay procesos que nos van a doler ahorita, como le está pasando a Ivonne, pero a veces Dios los permite, porque después de todo, y esa es la diferencia de los que creemos en Jesús, después de una situación muy difícil, o después de una situación que se ve que se ha perdido todo, que tal vez literalmente se ha perdido hasta familia, pero Dios al final, cuando avanzamos y seguimos su palabra y seguimos ahí, nos damos cuenta en lo que Él nos está convirtiendo. Sí, va a ser doloroso, sí, pero dense cuenta de esto. Al menos yo les voy a platicar en mí. Esto les dije que yo ya lo había vivido. Y que estas pruebas, cuando yo no tenía a Jesús y no leía la palabra, me aferraba a cualquier cosa que yo sabía que era algo como sanador o puro. Pero después, esas situaciones me llevaban a estar más lejos de Dios. Porque mejor escuchaba músicas de sanación y tantas cosas, y en realidad nunca tenía paz. Pero les puedo decir que en medio de esta prueba, a pesar de todo, en medio de estar en el hospital ahí metido, poner alabanzas, empezar a orar, mi esposa a orar por mí, es donde, por ejemplo, aquí está mi mamá, yo le digo, mamá, es que no puede ser que no puedas ver cómo Dios es tan grande y tan poderoso que no necesitamos nada más que Él. Que si tenemos esos panes y esos peces de fe, lo que es lo único que necesitamos solo a Él. No necesitamos la técnica tal, ni que alguien nos mande luz, pero sí podemos pedir a alguien que le hable a Dios orando y que Dios a través de eso responda, porque dice que la oración del justo nos acerca. Entonces, vamos a continuar. Dice, entonces se recostaron y luego dice, así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Esa parte ahorita me viene porque cada uno de lo que puede ser hoy esos panes y esos peces, literalmente es lo que sientes que tienes hoy. Acuérdense que esos panes podría ser la fuerza y la energía que puedes hoy sentir, que tal vez no tengas mucha energía. Esos panes podría ser poquita fe, que tú dices, mi fe, pues realmente no tengo mucha fe. De hecho, les tengo que compartir estos últimos días. Yo decía, normalmente me pongo a adorar y me pongo a adorar y decía, es que esta vez está muy fuerte, no sé ni siquiera qué es, pero sé que debo de hacerlo. Y sé que debo de intentar conectar. Y aunque conecté poquito, aunque conecté de una manera así como recién apenas tocándolo, pero acuérdense que para Dios en el Señor eso poco es demasiado, porque no sabemos, y aquí esta parte yo la tengo totalmente claro, no sabemos qué guerra espiritual estamos cada uno de nosotros viviendo. ¿Y saben por qué les digo de las guerras espirituales? Porque justo en estos días, mi hijo, el de 3 años, de pronto vemos que él no puede dormir. Duerme con nosotros, no puede dormir y entonces empieza él a dar vueltas y de pronto en una de esas noches se despierta como de la nada, muy inconsolable
Y entonces mi esposa y yo decimos, ¿qué hacemos? Pero ahí es cuando quiero testificarles eso, que cuando el Señor está ahí, mi esposa y yo nos levantamos y empezamos a adorar y empezamos a declarar que nuestro hijo está libre de toda acechanza del enemigo, de toda cosa que lo esté afligiendo espiritualmente. ¿Y qué creen? En menos de 5 minutos, el bebé se duerme. Y eso no les puedo decir que solo fue esta vez, ha pasado muchas veces. Y eso es algo que quiero que sepan que sí estamos en una guerra espiritual, que no solo se trata de estar en la provisión económica, de cuántas cosas necesitamos y de la salud y lo que fuera. Tenemos que muy bien saber, nosotros que estamos en la palabra de Dios, que estamos en una guerra espiritual y que hay un enemigo y que él quiere destruirnos. De hecho, o sea, ayer estábamos reflexionando mucho eso mi esposa y yo, o sea, imagínense por todos lados, catástrofes, economía, salud. Ayer en el evento que fui de salud, pues todo el tema de salud mental, que estuve con varios profesionales, está fuertísimo. O sea, hablando de depresión, ansiedad, todo tipo de enfermedades neurológicas. Y recordemos, ¿de dónde viene eso? A ver, pensemos, ¿dónde empieza eso? Empieza aquí, en la mente. Empieza en ese pensamiento de creer que no vamos a poder, de creer que es una situación que humanamente no tienes ni idea de cómo hacerla. Es más, ni siquiera tenemos idea cómo hacerla. Pero aquí Dios, a través de su Hijo Jesús, nos está recordando eso, de que tenemos un Dios, de que tenemos un Dios que puede multiplicar los panes y los peces, que puede abrir los cielos, que puede abrir el mar, que pueda abrir cualquier cosa. Y justo en la iglesia, es el sábado que nos juntamos, yo le decía a mi esposa, bueno, también les voy a compartir algo que es también muy personal, pero que es también algo muy grande. Mi esposa y yo no teníamos para la revelación. O sea, como es nuestro último bebé, sabemos que, bendito Dios, ojalá sea que nazca bien y todos, es nuestro último bebé. Mi esposa y yo decíamos, es que tenemos que hacerlo especial. O sea, tenemos que hacer al menos un festejo que sea especial porque queremos recibirlo como un regalo de Dios. Y de pronto veíamos las cuentas y decíamos, ¿de dónde va a salir ese dinero? Porque habíamos retrasado esto 2 meses. Podría ser algo tonto decir un festejo de una revelación de sexo, pero para nosotros desde el principio, quiero que sepan eso, desde el principio que supimos que estaba embarazada, oramos y dijimos que ese bebé iba a ser un bebé que iba a honrar a Dios e iba a hacer la voluntad de Dios y que a partir de ahí nuevas generaciones venían, que también eso lo declaramos con nuestro hijo Elías. Y ahora, cuando nosotros declaramos eso, y le dije a Dios, porque ven en esta parte, yo hablé con Dios y le dije, Dios, ya no hay más forma. Este dinero no te lo estoy pidiendo para comprarme algo nuevo, te lo estoy pidiendo para honrarte y te lo estoy pidiendo para que continúe mi familia y vayamos adelante. Entonces me arrodillé y sí, y el día martes, bueno, justo antes de, sí, martes o miércoles, justo antes del miércoles pasado, se viene y llega una parte del dinero, una parte. Pero cuando nos dimos cuenta era como, ok, esa parte no es suficiente. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Que sí decimos, está la solución, pero no llega toda. Nada más llega y vean, por ejemplo, podría estar pasando ahorita con hermanos de Colombia, decir, pues me llegaron tal vez nada más un atún, un agua. ¿Qué voy a hacer con eso? Pero aquí es donde la palabra, y sé que ahí es donde nos está llevando a que, si recuerdan, y aquí esta parte me la está recordando también el Señor, que nosotros podemos vivir en espíritu, podemos vivir aún ayunando. De hecho, quiero que sepan algo, cuando nosotros estamos literalmente sentados, orando, tranquilos, por eso, ahí realmente no consumimos mucha energía. Pero cuando el Señor empieza a tocar nuestro corazón, cuando el Señor empieza a limpiarnos de esas cargas que podríamos estar teniendo durante meses, años, es ahí donde Él se manifiesta. Y algo que a mí me queda totalmente claro, y eso es algo que me queda clarísimo,
y quiero que se lo lleven todos, sobre todo los que estamos pasando aflicciones más fuertes. Acuérdense que no es como una más, una menos, pero que las estamos sintiendo igual fuertes. Porque todos estoy seguro que las estamos sintiendo de alguna manera fuertes, a un nivel. Entonces, acuérdense de esto. En la medida que es la prueba, de esa misma medida es la bendición. Entonces, aferrémonos a esa verdad. Podríamos estar ahorita diciendo, es que, ¿cómo le voy a hacer? Literalmente ni siquiera tengo, muchos podrían decir, ni siquiera tengo 5 panes, ni siquiera tengo estos peces para darle a mi familia. Yo no sé por qué hoy es de los días que ha sido como más fuerte para muchos de nosotros. Yo conozco historias de cada uno de nosotros, es un día fuerte, pero justo, y aquí es donde el día sábado se reveló que vamos a tener una hija y que su nombre Dios se lo pone y se le llama Sara, se va a llamar Sara, primero Dios. Y que Sara es una mujer de fe, que muchos tal vez conocen parte de lo que ella vivió, porque ella era estéril y ella era la esposa de Abraham, el padre de la fe. Y entonces Sara no tenía posibilidades de jamás embarazarse. Y entonces cuando Abraham le creyó a Dios que a través de él iba a venir una descendencia, que a través de él iba a llegar un hijo, una hija, que de pronto tal vez no había ni esperanza de que hubiera un hijo, una hija, era tal vez imposible para el hombre. Y ahí es donde, sin importar la edad, porque eso fue casi 80, 90 años, Sara se embaraza y tiene a un hijo. Y ese hijo, Isaac, es el que a partir de ahí vienen mucha descendencia. Entonces, ¿por qué les platico esto? ¿O por qué estamos estudiando esto? ¿Y por qué hoy voy a volver a leer lo de el versículo 41? Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera una porción. Después, el 42, todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró el pan y el pescado. En el versículo 44 dice, un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. Sé que esta palabra la hemos escuchado tal vez varias veces en nuestra vida, pero hoy sé que aquí en este momento todos los que estamos aquí, pidámosle a Dios que nos revele qué significa eso en tu vida y qué cambios necesitamos poder hacer en nuestra vida. Y acuérdense, algo que nos decía el Señor la vez pasada sobre la red, y esto me queda muy claro, tenemos que cambiar. Si nuestra aflicción es económica, debemos de preguntarle a Dios si como estamos haciendo las cosas y donde las estamos haciendo, es el lugar donde Él quiere que hagamos esto, tus dones y talentos. Y estar dispuesto, vean, esta parte es algo fuerte, porque es renunciar a tus ideas, es renunciar a tus formas y decirle, Padre, yo pongo delante de ti esto que tengo, mis conocimientos, esto que he creado, estas profesiones, esto que tengo. Y aunque tal vez algunos digan, es que prácticamente ya no tengo nada. Bueno, ahorita voy a comentar, por ejemplo, lo que le ha pasado a mi mamá también, que de pronto ella hacía técnicas de sanación holística y hacía técnicas, muchas que llamamos de la nueva era, y decía mi mamá, ¿y ahora para qué sirvo? Si yo estuve 30 años aprendiendo todas esas cosas, y entonces ahora ¿para qué me quiere Dios? Pero hay cosas que yo sé que Dios está haciendo en la vida de mi mamá y que esas cosas que a veces creemos que era lo valioso para nosotros, Dios ya no quiere que estemos ahí. Y que de alguna manera Dios está poniendo algo nuevo y diferente
para multiplicarnos. En este momento tal vez se hizo pequeño. Como les compartí que en el momento se hizo pequeña la provisión económica, se hizo pequeño tal vez la red. Pero aquí yo sé que Dios me está llevando a, ok, tienes esto, agradécelo, bendícelo. Y como vimos al principio de la palabra, aquí para los que entraron un poco más tarde, nos hablaba de descansen. Al principio acuérdense que es Marcos 6 y decía, descansen, descansen en el Señor. Pero después vean que también dice una cosa que ahorita me revela muy importante, que dice aquí, dice... Se va con los discípulos, entonces Jesús dijo a los discípulos se sentaran a la gente, así que se sentaron. Pero antes dice, vean, el versículo 38. Dice, ¿cuánto pan tienen? Le pregunta, ¿cuánto pan tienen? Preguntó. Y dice, vayan y averigüen. O sea, ¿qué quiere decir? Que no significa que nos quedamos ahí, que nos quedamos ahí, ahora sí, de brazos cruzados, esperando que alguien nos resuelva la situación. Que tenemos que de alguna manera buscar. Pero antes de buscar, por eso tenemos que estar, si lo ven aquí cuando dice Jesús les enseña, antes de que busquemos la solución, tenemos que entrar en un momento de conexión y de minutos con Dios. Y ahí, después de conectar, después de estar ahí con Dios, es ahí donde te va a decir, ve y busca. Ve y busca. Y de pronto en ese buscar, tal vez son clientes, tal vez son personas. Y vean algo que también sucedió justo con la revelación, que también creo que es importante compartírselos. Nosotros ese día que estábamos a 3 días de la revelación, no teníamos nada. O sea, de hecho no teníamos ni mesas, y era así de que, ¿cómo va a salir? No, pues no sé. Y entonces de pronto le digo a mi esposa, vamos hacia tal lugar porque vamos a ver si hay comida. Literal, hablábamos de comer. Y de pronto a mi esposa siempre algo le capta la atención y me dice, oye, ven, párate aquí. Aquí hay unas sillas y unas mesas. Y yo, ok, ¿tú las viste? Sí. Vamos a pararnos, capaz si están baratas y las podemos conseguir. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Nos bajamos y de pronto viene una chica que se ve sencilla, de hecho una chica colombiana, que eso es algo que vean, no sé por qué tiene que ver, justo ese día conectamos con dos de Colombia y ese día viene esta chica colombiana y yo le digo, ¿de dónde eres? No, soy de Colombia. Y de pronto vemos una cosa, que mientras nos empieza a decir, escuchamos y ella tenía alabanzas. Y estaba alabando, estaba en alabanza. Y entonces mi esposa y yo me dice, escucha, escucha. Le digo, y entonces entre la conversación era inevitable decir, pues tú sigues a Cristo, ¿verdad? Me dice, claro, mi Señor. O sea, de una mujer así que se ve que tanta fe. Y nos dice, hoy mi familia no tenía para comer. Hoy no teníamos ni siquiera para pagar la renta ni nada. Pero ¿qué hice? Se dice, se los voy a testificar, hermanos. Me arrodillé y me puse delante de él y le agradecí por lo mucho o poco que tengo y le dije, Señor, úsame y tráeme a los clientes que en este momento ellos me necesiten y yo les pueda servir. ¿Y qué creen? Antes de nosotros, ve, nosotros habíamos visto que salía una camioneta con muchas cosas y luego llegamos nosotros y dice, ya llegaron 3 personas y yo ni siquiera hice nada más que cruzar porque ese negocio lo tiene enfrente de su casa. Estuvo ahí donde recibe la bendición, pero estuvo abierta a que era posible. Y al final del día recibió esa provisión económica. Nosotros en ese momento teníamos el dinero y ahí es donde, ahí te va, o sea, me decía, se para con 300 pesos. Y yo le dije, te van 800. Porque al final, de todos modos, yo tenía que pagárselo. Para mí en ese momento no era algo tan complicado. Entonces, ¿qué tal vez nos está faltando hacer nosotros? Hacer lo que ella nos testifica. Ponernos delante de Él, descansar en Él. Yo no la vi afligida, de verdad se los prometo. La vería con una fe y con un amor a Dios impresionante, que tal vez algunas personas lo pueden ver en nosotros. Pero a veces cuando estamos afligidos, Dios se manifiesta a través de esas personas para decirte, y ahorita vamos a ver qué nos va a decir el Señor, porque estoy seguro que viene aquí. Jesús camina sobre el agua.
Dice, inmediatamente después Jesús insistió en sus discípulos, en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Bethsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. O sea, termina eso de la multiplicación y le dice a sus discípulos, vengan, súbanse a la barca porque vamos a regresar. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Aquí nos está dando nos dice, descansen en el pasto, descansen ahí, pero es un descanso en el Señor. Y después dice, váyanse a lo alto. Literalmente no es que te vayas a una montaña y solo que digas, ¿cuánta gente de pronto piensa que forzosamente a una montaña y se va a retiros espirituales arriba de una montaña y hay buscar la quietud? Esa montaña es ahí en medio de tu cuarto, en medio de ese lugar que estés a solas, donde Él nos va a hablar. Pero debemos de tener realmente un encuentro con Él. Soltar las ideas que tengamos y sobre todo las cosas, aunque no sintamos fuerzas, aunque no lo queramos hacer, ese va a ser el momento. Y vean algo que de pronto, igual estuve platicando con alguien hace un tiempo. Si tú te... Ah, ya, es que ayer me tocó darle palabra también a una señora mayor. Y fueron muchas lecciones porque una señora mayor que tiene como 70 años y me decía, es que ya no tengo nadie. La familia con la que vivo siempre están de mala cara y, y pues a veces ya no tiene sentido mi vida. He perdido todo, he estado así y le digo, pero tiene un Dios que la sostiene, que hace que esté viva y que usted puede ir a algún lugar. Y de pronto me estaba contando que tenía una amiga que vio y que le iba a dar un abrazo y que de pronto era ella como añorando un abrazo. Y entonces era cuando yo dije, créanme, ayer yo me sentía muy mal, pero aunque yo estaba así, pude abrazarla. Y ella lloró y dijo, joven, Dios es muy grande. Le digo, Dios es muy grande. Solo permítete, solo permítete. Porque cuántas veces por estas aflicciones, el amor de Dios se va haciendo nuestro corazón un corazón duro, un corazón que se está oprimiendo, un corazón que se amarga por situaciones. Y ayer Dios me dio la oportunidad de vivir varias cosas que dije, no sé por qué, si tenía que estar aquí o no, pero si estoy ahí, voy a servirle a Dios. Y a partir de ahí, pues obviamente al final, y ya les platiqué cómo terminó, pero sé que al final hice lo que pude hacer en el momento y ahí es donde yo les digo, si hoy tú dices, es que físicamente no tengo tanta energía, o si económicamente no tengo tanto dinero, o si no tengo esto, pero algo que de hecho se lo dije a la persona y se lo dije también a otras dos señoras, me sorprendió que vi personas, es que fue un evento para adultos mayores, de arriba de 60 años, 70 y me tocó ver personas de 80 muy bien. Y yo le decía, sobre todo, y vean este mensaje, me di cuenta que hay muchas mujeres que se quedan solas por divorcios, porque fallecen sus esposos o pasan cosas, u hombres también, pero muchas mujeres. Y que les decía es que el hecho de reunirte en una comunidad donde tengan a Dios y que cada uno sus dones y talentos que estén ahí, aunque digan muchos, es que yo qué voy a ofrecer. Yo veía una persona, una de las señoras que ya no podía apenas si caminar, pero tenía muchos conocimientos de ciertas cosas y yo le dije, mira, ve esto, tienes aún mucho que ofrecer. Y a esta otra persona, tienes aún mucho que ofrecer. Entonces, no tenemos que llegar tal vez hasta ese momento para decir, tengo mucho que ofrecer. Porque aunque para nosotros parezca poco, aún por eso estamos en vida. Dios tiene un propósito de que estemos aquí. Y si alguno ha pensado decir, es que ahora qué hago porque no sé, la edad, mi condición, ya no me da. Dios quiere que eso se multiplique. Porque vean, la solución, y algo siempre esto, y lo voy a poner con la parte económica, la solución no es que tengas el dinero. Esa no es la solución. Porque si tú no sabes cómo producirlo, si tú no sabes cómo multiplicarlo, va a llegar y se te va a ir. Pero si tú sabes cómo, y aquí Dios nos está dando la fórmula, es ve con Él, descansa en Él, bendice lo que tienes
Y después, sube a la colina, sube en tu aposento y mantente a solas con él. Si lo único que tienes para platicar con él, ya me acordé hacia dónde iba. Me decía una señora, esa señora misma me decía, ¿a quién le comparto todas mis aflicciones? O sea, no tengo nadie que me escuche. Y dice, y me lo tengo que tragar. Me decía, y me lo tengo que tragar. Y le decía a la señora, señora, tiene un Dios todopoderoso que está 24/7 para escucharla y que le puede decir todo lo que quiera y va a poder escuchar y decir. Y este es algo que recordemos, la mejor forma de desahogarnos. Esto ya lo había dicho de alguna manera anteriormente. Recuerden esto, la mejor forma de desahogarnos de lo que fuera es con Él. Pero ahí es donde viene la parte como que nuestra mente decir, sí, yo creo en Dios y yo soy espiritual, pero necesito contarle a mi amiga para que me diga qué hacer. O necesito ir con tal persona para que entonces me ayude. Pero ahí es donde Dios nos está llevando a que sea primero con Él. Primero con Él, solo en Él. Porque vean, y ahí es algo que, y sé que a todos nos va a tocar un poco. Vean, aunque yo tengo mucho conocimiento de muchas cosas, aunque yo puedo decir, no, sí, yo puedo generar el dinero y lo puedo hacer, pero Dios me está dando esa parte de decir, no eres nada, no eres nada, dependes de mí. Y vean, hoy alguno de los que estamos aquí podremos decir, no, yo he estudiado un chorro, tengo muchas cosas, tengo conocimiento, tengo hasta provisión, lo que fuera, pero Dios permite que de pronto nos veamos de alguna manera así. Sé que cada uno estamos de maneras diferentes para darnos cuenta lo vulnerable que somos y para darnos cuenta cuánto dependemos de Él. Y que a veces nos hemos sentido de, no, no, yo lo voy a sacar o voy a confiar en tal persona. Nuestra confianza solo tiene que estar en Él. Y entonces vamos a continuar que dice, muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca, en medio del lago, y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las aguas. A eso, es que está bien impresionante, a eso de las 3 de la madrugada. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Y vean, justo cuando ayer me levanto, en medio de la aflicción que les comento, eran las 3 de la mañana. O sea, ayer me levanto, mi presión se alzó, en ese momento no sabía que traía la presión altísima, y me levanto a esa hora. Y yo le digo, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? O sea, sí sabía, pero dije, ¿hacia dónde me va a ir? Sé que tengo que irme a urgencias, pero ve, y tal vez a algunos literalmente no les pasó a ustedes eso, pero está pasando ese tema donde está entrando el miedo. Dice, vean. Y Jesús vio a ellos que se encontraban en serios problemas. O sea, Jesús sabe que estamos en situaciones, todos de alguna manera. Pero dice, pues remaban con fuerza y luchaban, se estaban esforzando contra el viento y contra las olas. A eso de las 3 de la madrugada. Mm, mm, ujú, ya no voy a comer. Dice, Jesús se acercó a ellos. Vean esto. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando, mira, no alcancé a leer, caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. O sea, Jesús camina sobre el agua. ¿Pero para qué camina sobre el agua? ¿Por qué nos quiere hacer ver que Él puede hacer lo que nadie en este mundo puede hacer? Pero a veces, en medio de esas pruebas, creemos que no es Él. Aquí decía, nos amedrentamos y creemos que es algo contrario a Dios, pero después dice, todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, y esto viene para ti y para mí que hoy estás aquí y tal vez dices, ya no puedo más, o estoy a nada
de ya no poder más en esta situación y dice, tengamos ánimo, anímate, el Señor tu Dios está aquí con nosotros, en medio de este lugar, en medio de este momento. Y dice, no tengas miedo. Yo sé que de esta semana a la semana que viene va a haber testimonios fuertes. Lo siento. Y si alguno de los que estamos aquí tenemos ese testimonio tan fuerte para darle la honra y la gloria a Dios, yo te invito a que hagas un compromiso con Dios de que el próximo miércoles, y sea que sea un testimonio que, es que vean, y no somos los únicos. Ahorita me estoy recordando, algunos tal vez conocen a Jorge Serratos, que Jorge Serratos tiene el movimiento de sinergéticos, de uno más uno igual a tres. Tal vez algunos puede ser que lo conozcan, tal vez algunos no. Pero él, justo el año pasado, empieza a decidir compartir en sus redes sociales y en sus conferencias la palabra de Cristo, la Biblia. Y a partir de ahí, yo la verdad lo conocí justo el año pasado también, y su contenido no me llamaba la atención. Pero cuando empecé a ver que él empezaba a meter a Jesús y decirlo abiertamente, porque declarar que Jesús es tu pastor, que es tu redentor, que Él es el que va al frente y hacerlo público, no es fácil. Porque detrás de eso hay juicios, detrás de eso hay ataques frontales, porque hay gente que no le gusta eso. Y acuérdense, no es la gente, es la guerra espiritual. Y sé que Dios te quiere a ti y a mí en una posición muy clara. No podemos, acuérdense, la palabra dice en Apocalipsis que no seamos tibios, sino que seamos frío o caliente. O sea, en esto espiritual, no podemos hacer de, es que yo creo en Jesús y creo en otras cosas. Es que yo creo en Jesús y hago otras cosas. Es que yo creo en Jesús, pero también tengo mi confianza en otras cosas. Acuérdense que dice la palabra, que toda nuestra confianza, nuestra fe, dice, busca al Señor por encima de todo y todo lo demás será añadido. Entonces, vivamos esa palabra. Y luego, aquí recuerdo lo que nos dice. Otra vez, hermanos, respiremos. Y dítelo tú mismo. Quiero que lo digas ahí donde estás, tal vez en voz baja o lo que fuera, como puedas decir. Tengamos, ten ánimo, dite a ti mismo, ten ánimo. Dios está conmigo y contigo. Otra vez, dítelo a tu alma y dile, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te sientes abrumada, alma mía? Anímate. Busca el reino de Dios, descansa en Él, porque Él está aquí, porque Él está aquí. Y hoy en medio, eso que a mí me pasó a las 3 de la mañana, para las 4 de la mañana, empezamos a orar. Gracias a Dios, y lo tengo que testificar, Dios ha puesto en mí, en mi familia, un pastor. Por eso, una y otra vez, hermanos, les vuelvo a recordar. Y salve, muchos se los he dicho ya varias veces, si tú no tienes una iglesia, si tú no tienes un pastor, un padre, un cura, que sepas, porque el padre, el pastor, el cura, que realmente está sirviendo al Señor, vela por sus ovejas. Y nosotros tenemos la bendición de que el pastor que Dios nos dio a esa hora de la mañana, a las 3 4 de la mañana, le marcamos. No nos contestó en el instante. Primero hablamos con Dios, pero después viene y ora. Y en el momento, porque la oración del justo, la oración de quien está en esa conexión diaria con Dios, tiene eso algo especial. Que claro, aún en medio de la prueba, que algunos de nosotros que podemos decir, es que yo no tengo un pastor y yo no tengo ese padre que tú dices que yo le puedo marcar en la madrugada y todo eso. Pero acuérdense, dice,
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Tal vez algunos estamos en la línea y decir, "Ah, no sé dónde es", y así llevas meses o años. Pero puede ser eso, que de hecho lo hablamos un poquito la vez pasada. Esa puede ser la piedra o la cosa que esté impidiendo que llegues más lejos. Porque definitivamente en este mundo terrenal necesitamos una dirección de alguien que tiene esa enseñanza, que Dios lo usa de más tiempo. Y es como si tuviéramos un mentor espiritual. Realmente lo necesitamos, hermanos. Porque cuando no tengamos esa fuerza, cuando no nos sentamos, claro, podemos clamar a Dios y decir, yo lo puedo hacer, pero no les puedo contar cuántas veces a través de nuestros pastores, ya nosotros no sé si ya 5 años en esa iglesia, pero nosotros no es porque el pastor lo idolatremos, no es porque el pastor digamos, él es el ungido de Dios y solo a través de él. Dios usa al pastor para que nos enseñe y para que en medio de esas pruebas, como un padre amoroso también, esté ahí, pero también diciendo, ustedes pueden. Y Dios está con ustedes. Pero sí sé, y ahorita se los tengo que decir muy fuerte, que después no digamos, es que, ¿por qué no han podido? Porque definitivamente, y está en la palabra, dentro de lo que está escrito, necesitamos a alguien que nos dirija aquí. Y ese pastor, ese sacerdote, dependiendo como tú lo veas o sientas que sea, porque esto no se trata de una religión, de hecho, algo que estábamos comentando mi esposa y yo también es que estos estudios son estudios de Cristo. O sea, no es un estudio evangélico, no es un estudio protestante, no es un estudio católico, no es un estudio, sino es un estudio donde estamos los que creemos en Jesús. O sea, ¿quién realmente es un cristiano? No es el que se denomina católico, protestante, evangélico, lo que fuera. Los verdaderos cristianos somos los que primeramente creemos en Él, en Jesús, en Jesucristo, como el único Salvador, el que nos da la visión, el que cuida de nosotros, el que está ahí, su Padre, Dios, el Espíritu Santo. Y aquí viene una parte muy importante de ser cristiano. Es el conocimiento de la palabra, pero el hacedor de la palabra. Porque si aquí yo me sé todo el versículo. Estoy seguro que este versículo de los panes lo hemos escuchado muchas veces y aún fuera de la iglesia, porque muchos usan estos para hacer remembranzas y decir, vamos a vender cosas porque Dios va a multiplicar. Pero dense cuenta, aquí nos lleva Dios a que, dependiente de cómo haya surgido nuestra fe cristiana, nuestro enfoque es, acuérdense, en Jesús, en espíritu. Porque, y algo que yo decía hace unas semanas, les decía, imagínense que viene una catástrofe, y se los dije a algunos en algún momento, y que en ese momento las imágenes que tienes de Cristo se desmoronan, se caen. Entonces ya no podrías conectar con Él. O si tuviéramos algo colgando o lo que fuera, entonces necesitamos forzosamente eso para conectar con Dios. Porque se supone que es en espíritu. En espíritu no hay nada. En espíritu es tu corazón y tu mente puesto a Él. No les digo que si lo tienen es malo, pero el hecho es que nuestra confianza y nuestra fe siempre tiene que estar en espíritu, para que no importa las situaciones. Yo antes siempre cargaba una cosa como un amuleto o como ciertas cosas, decir, es que si yo le pido a esto, sé que me va a responder, pero cuando de pronto me quedé sin nada, que tenía que yo clamar, por eso es que, de hecho, les voy a compartir que, y no sé por qué se los comparto, pero sé que es importante, algo que le dije a mi esposa. Y se lo dije también a un doctor que hace poco compartí con él. Le dije, imagínense que estuviéramos en medio de una catástrofe, en medio de algo muy fuerte, y que literal, hasta de pronto, nuestras Biblias se fueran. No tuviéramos ni siquiera acceso a la palabra. Y entonces les diría, entonces, ¿qué nos queda? Entonces, ¿qué te quedaría? ¿Y saben qué nos quedaría a cada uno? Lo que estudiamos. El tiempo que pasamos con Dios. Y si tú al final del tiempo, imagínate que ya no tienes nada, se te cayeron tus imágenes, todo lo que tenías, la Biblia, lo que fuera, y estás en medio de la nada a solas,
y tú lo único que te aprendiste tal vez es el principio del Padre Nuestro, aunque fuera eso, sería suficiente. Pero si tú tienes más conocimiento de la palabra y está en tu mente y en tu corazón, créeme que eso nos va a sacar. Entonces yo le decía, imagínate que estuviéramos en medio de la nada y nos quedáramos los que estamos aquí, los 16. Algo que ha leído Edson, algo que ha leído Ofelia, algo que ha leído alguien más. Entre todos podríamos reconstruir fragmentos de la Biblia. Y entre ese alimento, poco o mucho lo que fuera, yo sé que podríamos salir adelante. Porque tendríamos esa palabra viva que hoy está aquí. Entonces, le estoy diciendo tal vez algo que parece muy exagerado, pero la verdad, viendo lo que está sucediendo en Venezuela, pasó lo que pasó en Colombia, lo que está pasando en el mundo, la verdad yo no me sorprendería que algo tan fuerte pudiera pasar. Entonces, hermanos, ¿a qué nos exhorta el Señor? Acerquémonos y profundicemos más en la palabra de Dios. Que el libro que más estemos alimentándonos, más allá de la religión, no es porque Dios te manda que leas la Biblia una hora, lo que fuera. Es porque a través, díganme si no, a través de esto que estamos leyendo, hoy Dios te está dando algo. Hoy Dios está animando tu alma. Y vamos a ver qué más nos dice. Dice, no tengamos miedo, aunque el mundo se caiga, aunque edificios caigan, aunque la economía se vaya, porque Él estará con nosotros. Y luego dice 51, entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Vean, que ahorita le dijimos a Dios, ¿y qué significa para mí esto que dices de la multiplicación? Ahorita tal vez muchos no vamos a tener la respuesta, pero yo sé que Dios te la va a dar a ti y a mí muy clara. Y entonces dice, tenían el corazón, vean, y aquí está, tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Hoy Dios quiere ablandar tu corazón y mi corazón. Quiere que a pesar de lo que estemos viviendo, nuestro corazón sea de dar amor, porque de hecho en otra parte de la palabra dice, ¿de qué te sirve tener dones espirituales, hablar en lengua, tener la fe que mueve montañas, tener todo? Pero dice, si no tienes amor, no tienes nada. No tienes nada. Y esa parte es como, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo voy a sentirme amado? ¿Cómo voy a sentirme amor en medio de estas aflicciones? Pero así es Dios. Así es Dios. Hoy tengamos mucho en nuestra mente esto. Observemos las cosas que Dios nos ha dado. Tal vez ahí frente de ti tienes a tus hijos, o está un hermano, o está alguien aún a la distancia que dices, Dios, gracias por esto que me has dado. Acuérdense, lo más valioso que tenemos, nuestra vida, pero también la vida con los que lo compartimos. Y tal vez tú puedas decir, sí, tengo eso más valioso, pero ¿cómo lo voy a proveer? ¿O cómo voy a sacarlo adelante? Pero empieza en eso, agradecer eso que Dios nos dio, esa familia o eso que tenemos hoy, imperfecta, con cosas, pero sobre todo si se dan cuenta, y aquí me viene esto, Dios quiere que nuestras familias, no solo nosotros, nuestras familias sean alcanzadas. Porque imagínate, si hay una opresión y tú eres el único que cree en Jesús, pero tus hijos están alejados, tus hijos no están ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir más alto, hay que ir más profundo, porque tu fe puede mover montañas. Esas montañas donde tus hijos no crean y a través de tus testimonios crean. Esa fe que a través de tus situaciones que estás pasando sea un testimonio para que alguien más diga, yo no he visto esa fe. Y esas fees solo puede alimentarlas Dios. Entonces, vamos a prácticamente terminar y dice, desde después cruzaron el lago, arrimaron a Genezaret, llevaron a la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas, le suplicaban que
permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Entonces, hoy nos dice Jesús que lo toquemos. Y de hecho, hay una alabanza que la voy a poner. O sea, si alguno ya se tiene que retirar, pues vamos a darle gracias a Dios por la palabra, pero sí yo te pido que si estuviste aquí, si estás aquí, voy a mandar la alabanza en el grupo y que la vivas, esa alabanza, que la vivas a solas, que la vivas en un momento donde estés con Dios y que en ese momento yo sé que Dios se va a revelar. Y déjenme ver si la alcanzo aquí a tener. Porque todos queremos tocar nuestra túnica, su túnica. Se llama Cuando levanto mis manos. Déjame ver si sí es. Es que hay varios. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. ¿Quieres? Puedes cerrar tu cámara y en ese momento Confiésalo con tus labios. escucha esta alabanza. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, Descansa en el Señor. Levanta tus manos porque ahí es donde lo aunque podemos tenga tocar. mil Levanta tus manos como tú sientas. problemas. Porque cuando venga esa situación, tú levanta tus manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Este momento, Nuevas tienes todas fuerzas. tus cargas y las tienes en tu mente, en tu corazón. Mira, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates? Entrega esas cargas al Señor. Todo eso es posible. Descansa en Él. Cuando levanto Aunque no pudieras alzar las mis manos en el momento que tú puedas, con la energía que tú puedas. Levanto mis Levanta manos, esas manos, usarlas, aunque no tengas fuerza. aunque no tenga fuerzas. Espíritu Santo, muévete cada uno de nosotros. Muévete, Jesús. Pedimos que te manifiestes en cada uno de nosotros. Reprendemos todas las enseñanzas del enemigo que ha querido atacar a cada uno de los que estamos aquí, Padre, a las familias. Porque tú, Padre, nos haces estar en victoria, porque podemos ver lo maravilloso que tú eres, Padre. Ayúdanos a seguir transformando, para que realmente podamos ser esos ¿Qué comienzas a discípulos sentir? tuyos. Aquellos que tú has elegido, Padre, imperfectos, con miedo, con situaciones, con ego, con un corazón endurecido. Pero hoy ponemos y te decimos, Padre, ablanda mi corazón, ablanda nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a que podamos estar delante de ti Ahora mismo. y declarar que sin ti no podemos. Que si tú tan solo estás en nuestra barca y tú puedes caminar en el mar, y si tú puedes multiplicar los peces, y si tú puedes hacer tantas cosas en nuestra vida, ayúdanos a poder tener esto que es esta palabra, porque yo sé que en este momento estás con nosotros. Porque tal vez algunos podemos sentirte de alguna manera y nos cuesta sentirte, pero yo soy Padre que estés aquí. De cada uno de nosotros, Padre, tus vidas. Que todas estas pruebas, todas estas situaciones que cada uno de nosotros estamos viviendo, estas situaciones nos hagan fortalecer
más en fe. Que sean situaciones donde podamos ver más fuerte tu mano y tu grandeza, porque estamos aquí, que tú eres bueno, sobre todas las cosas, que nos amas aún en medio de nuestras imperfecciones, que para ti somos valiosos, que valemos para ti, que te importamos y que no nos dejas solos, porque nos buscas donde estemos. No nos podemos esconder de ti. Nos llamas. cuando levanto mis Te manos. pido, Padre, en este momento también por cada uno Todo de las es familias, te pido también por cada uno de las iglesias, de los todo es pastores, de las personas, posible. sacerdotes, toda la iglesia de Cristo, ¿Cómo que dice el coro? que Cuando levanto mis manos, la iglesia de Jesús te estoy sirviendo, Padre. Te pedimos por esas familias que están ahorita siendo abatidas por las levanta catástrofes. Te tus pedimos por manos. nuestros hermanos en Colombia, por cada uno de los que está viviendo. Levántalos en fe, dirígelos hacia tus caminos. Cúbrelos, Padre, pero sobre todo transforma su mente, transforma su corazón. Porque yo sé que tú permites eso, Padre, para que podamos ver lo grande y lo poderoso que tú eres, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos bendices a cada uno y a cada uno nos das el pan. Y quiero que cada uno de los que estamos aquí traigamos a nosotros lo que para nosotros representa ese pan. Ese pan, recuerden, en la palabra también está escrito que es, la palabra es la lectura bíblica. Dice, nos ha dicho Jesús que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, hoy nos hemos alimentado de eso. Y sé que Dios a ti y a mí eso lo va a multiplicar. Así que mi Dios, gracias porque multiplicas este pan que hoy nos hemos alimentado para que podamos creer en lo que nosotros humanamente no tenemos ni idea. Y vamos a ponernos delante de Dios para que nuestra vida se rinda totalmente a Él. Independientemente en dónde estemos, cómo lo estemos haciendo, pero decirle a Dios, úsame en medio de esta prueba. Perfeccióname. Pero sobre todas las cosas, mi Dios, hoy personalmente, y sé que todos los que estamos aquí, yo te agradezco porque cuidas de mi familia, porque nos sostienes a cada uno de nosotros en medio de cualquier cosa. Gracias, mi Dios, por tu infinito amor. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a transformar eso que está siendo una piedra de tropiezo para poder llegar más profundo contigo. Ayúdanos a que esa situación nos incomode tanto que ya no estemos ahí y que luego lo hagamos a nuestra manera. Sí que lo hagamos como tú nos pidas. Yo te pido, Padre, por todos los que en este momento queremos dirección en nuestro trabajo, que queremos dirección de si en ese lugar o de las formas que lo estamos haciendo, de la forma que tú quieres, Padre. Y si no es así, muéstranos cómo es. Danos un propósito en ti, Padre, porque yo sé que tú proveerás y sé que tú multiplicarás todo lo que hagamos en tu nombre. Así que, Padre, gracias. Despide a cada uno de los que estamos en paz. Hagamos una respiración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo por cada uno de nosotros y que, acuérdense, Dios, algo que me viene ahorita a decir es esto. Dios no es una varita mágica. Dios no es un genio de la lámpara, que lo que le que pidamos, ¡pum!, ahí lo tiene. Porque Dios es un Padre amoroso. Y al ser Dios un Padre amoroso, nos lleva a que nos enseñe, a que nos forme, a que decir, no, pues yo quisiera la provisión ya, pero Dios sabe que a través de estas situaciones que estamos viviendo, Él nos está formando como al Hijo más amado. Nos está corrigiendo y nos está llevando a una obediencia más profunda. Así que, pues hermanos, pues esa es la palabra del día de hoy. Sé que ha sido una palabra
interesante, o sea, fuerte para mí ha sido de las más fuertes y en el momento más complejo, pero también les puedo decir que ahorita que estuvimos con él, al menos aquí también está mi esposa y estuvo conmigo, yo le doy gracias a Dios por eso, mi madre que después de situaciones, gracias a Dios, está avanzando. Y cada uno de los que estamos aquí, yo sé que hay que seguir orando y estar siguiendo con él. Dice la palabra que en los últimos tiempos las cosas serán como estamos viviendo, pero nosotros tenemos un Dios que nos sostiene y que es vencedor y que conectándonos con Él vamos a ver diferentes realidades. Veamos siempre más a Jesús que a nuestros problemas. Estemos con Él más que todo que contando el problema con alguien más. Y ahí es donde están llegando las respuestas. ¿Vale? Déjenme, voy a grabar aquí que este día, no sé, no sé, por qué ha sido tan fuerte, pero estamos bien, estamos a salvo. Entonces, aquí ponemos, vamos a hacer esta grabación. Hoy Dios nos dio una palabra a todos muy fuerte. Son momentos que cada uno nos está reconfortando, pero sabemos que su palabra está viva y sabemos que en eso nosotros podemos testificar de su grandeza. Tal vez muchos no tenemos ni idea de por qué estamos viviendo esto, pero lo que sí estoy seguro es que tiene un propósito en Dios. Así que descansemos con eso y como decía la palabra, tengamos ánimo. Él está aquí. No tengamos miedo. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles, primero Dios, y descansemos. Y la palabra también nos llevó al descanso. Descansemos, descansemos. No sé si alguien, Mariana, bueno, tú que estás allá viviendo todo esto que está muy impresionante, pues vamos a estar orando por ustedes, por Colombia, que ahorita, de verdad, cualquier cosa que esté pasando, nada se compara con lo que están viviendo allá ustedes. ¿Te puedes abrir el micrófono? Y y pues bueno, que Dios los bendiga. Algo que también me quedé así muy fuerte, hermanos, sigamos cuidando nuestra salud. La paz y la salud es lo más valioso que podemos tener junto con nuestra familia. Entonces, no la descuidemos, porque eso es lo que nos va a ayudar a sostenernos también. Mariana, ¿ibas a comentar algo? Sí, no, yo estoy en Querétaro, yo no estoy allá. Ah, sí, es Sí, cierto. Perdón, Mariana, se me hace que quién estaba de allá. Se me hace que o es Margot, déjame ver. no, no Y sé quién sea. bueno, pero por algo te dije. Que vino Gracias. para ti, que vino para ti esta palabra. Sí, qué lindo, gracias. Me da mucha paz y tranquilidad. Qué lindo, gracias. Sé que cada uno de nosotros pues nos está tocando y de alguna manera, bueno, no sé si está alguien, David, ¿quién está aquí de Colombia? Se me hace que ya se fue la que estaba de Colombia, pero hay que estar orando por el pueblo, por Colombia, por las familias y por esto, pues por nosotros. O sea, ahorita algo que les dije al final, yo les voy a pedir a todos que están aquí, o sea, una oración muy fuerte por mi familia, por mí. Créanme, o sea, ya tenía mucho tiempo que no me sentía tan abatido, pero Dios renueva las fuerzas. O sea, Dios va a reconstruir, va a poner, y crean, quienes, de hecho, el día de ayer hablé con María Mogollón, con la que empezamos esto. Y María, de hecho, también está embarazada y María también va a tener una niña próximamente y también ha tenido pruebas muy difíciles. Y yo le decía, María, o sea, pedíamos oración, o sea, ahí está un grupo muy grande que estamos todos unidos porque cuando alguno está débil, el otro sostiene. Entonces, eres tú. ¿Quieres abrir tu micrófono, Cecilia? Para compartir tu sentir y todo esto, pero les digo, no tengamos miedo, no tengamos pena, sobre todo en este grupo. Y si nos conectamos, ustedes saben que ya nos ubicamos, no sé, a María Paniagua ya te ubico, o sea, María Perea también, Cecilia, o sea, podemos en su momento pedir eso para que estemos más fuertemente orando. Orando ahorita yo les pido que oren mucho por mí y lo voy a pedir ahorita en el grupo, porque se necesita. Y no hay oración que sea en vano, o sea, todas las oraciones son muy grandes. Entonces, adelante, Cecilia, no sé si quieres compartir o, o no sé si está complicado, pero bueno, sigamos orando, estemos pendientes ahí y sigamos en el Señor. No hay nada más poderoso que Él. Que Dios los bendiga muchísimo, que nos bendiga muchísimo y acuérdense, como yo me he quedado con esta palabra que nos dice Jesús, anímate, yo estoy aquí.
no tengas miedo. De lo que sea. No tengamos miedo de lo que sea. Lo vamos a sentir. Pero cuando vayamos al Señor, cuando levantemos la mano, cuando estemos ahí, esos miedos van a desaparecer. O pidiendo oración, o escuchando una alabanza. Busquémoslo, porque como vimos en la palabra, no era de los panes y los peces no llegaron así mágicamente, se fueron a buscar. Se buscaron, cuando no te sientas con fe, velo a buscar en la Biblia. Cuando no sientas fe, prende una alabanza. Cuando no seas sientas fe, háblale a alguien que sabes que pueda orar por ti. O ponlo en el grupo. Eso es también los peces y los panes cuando los buscan. Entonces, sí hay siempre algo que hacer. Leer la Biblia, orar, alabar, pedir oración. Y eso es lo más valioso que podemos tener cuando tengamos aflicción. Así que Dios los bendiga y nos vemos próximamente. Bendiciones. Bye bye.